volvemos al tema de la vida eterna en el libro de Juan y la importancia de entender el tema es que hay muchos conceptos místicos hoy día en las iglesias, mayormente en las iglesias protestantes, en las cuales hay este concepto de que la vida eterna es algo que Dios da, algo místico, algo que hace al hombre más capaz de andar bien, algo, un poder misterioso que Jesús trajo del cielo y uno que nada más cree en la justicia de Jesús, nada más confía en la obediencia perfecta de Jesús, así recibe de Dios este regalo de la vida eterna, no paga nada, no hace nada, no tiene que hacer nada. Este es el concepto moderno de la vida eterna. Y alguna vez, entonces, alguna vez cuando uno tiene este regalo, no puede perder el regalo. Entonces, la segunda parte de la creencia moderna es que no hay manera para perder su salvación. Anula completamente el mensaje de Juan por no reconocer el lenguaje, el significado de las metáforas de este libro. Estamos en la segunda parte del estudio de Juan 6, comenzando en el versículo 35. Y en este caso Jesús usa la figura del maná que Dios dio a Israel cuando ellos vagaban en el desierto 40 años. Dios les dio el pan que les sostuvo los 40 años y terminó el pan cuando ellos entraron en la tierra prometida. Pero en todo eso tenemos el concepto Jesús comenzando con este pan del cielo que Dios les dio, hace la conexión con su propia enseñanza, su propia vida, su propio ejemplo, que también por su enseñanza Él comunica el camino que nos lleva a vivir de la manera que Dios vive, de la manera que Jesús vive. Eso es una vida justa y una vida santa, una vida que predicaba Juan el Bautista, que predicaba Jesús en Mateo capítulo 5, 6 y 7. No es una vida fácil de aprender. Cuesta porque es difícil. Es una nueva forma de pensar y vivir que vence los sentimientos y la carne que nos lleva a pecar. La carne, como dice en Mateo 5, que codicia a la mujer de su prójimo. Jesús enfrentó esta codicia, esta carnalidad. Jesús enfrenta con otra enseñanza. El deseo de vengarse a sí mismo en contra de su enemigo. Jesús también dice que no es vivir como Dios vive. Entonces, lo que vamos a ver, vamos a observar el uso de estas palabras por Jesús en Juan 6. Vamos a examinar las palabras que nos descubre el significado de aquella vida. Leyendo conmigo entonces aquí en el versículo 34, cuando Jesús ofrecía, pues déjenme comenzar en el 32. Jesús les dijo, de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre
este pan. Ellos pidieron entonces este pan. Acuérdense, terminamos hablando de en versículo 26, cuando Jesús dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto fue la forma de pensar de ellos, era carnal. Jesús dijo entonces, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesús entonces ofrecía una vida que permanece, pero fuera necesario trabajar para lograr esta vida. Es lo que se implica el versículo 27. Entonces dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿De qué manera iba a darles? Vamos a ver. Dice, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Okay. Jesús había dicho, trabajad por este pan que permanece para vida eterna. Okay. Trabajad, dijo. Dijeron, ¿qué debemos hacer? Y Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Hasta este punto ya hemos visto varias veces el creer en Él, que Dios había enviado con esta vida para darles esta vida. Tendrían que creer en Él. No es místico, hermano. No es difícil de definir ni de entender. Pero el problema siempre ha sido los prejuicios de la predicación moderna, que rehúsa ver lo que Jesús explica. Porque cuando Él dijo que creáis en el que ha enviado, ellos dijeron, ¿qué señal pues haces tú? Ellos no querían seguir a Jesús. No querían obedecer sus enseñanzas, como se encuentran en Mateo 5, 6 y 7. Quieren cambiar de tema, les interesa más el concepto de comer el maná. Que querían ver esta señal que Dios, ellos habían leído toda la vida en las sinagogas del maná que Dios dio a sus antepasados. El pan del cielo les dio a comer. Ahora, comenzando en 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ellos se jactaban de ser seguidores de Moisés y expresaban duda acerca de Jesucristo como alguien digno de su lealtad, de seguirle a Él. Pero Jesús declara, Moisés no les dio la clase de pan que yo les voy a dar, ni siquiera les dio el maná, porque esto descendió del Padre. El Padre es el que les dio. Moisés nada más les enseñó las leyes de Dios acerca de este maná, cuando podían recoger el maná, cuando no podían recoger, la cantidad que podían recoger. Pero Moisés no fue la fuente de aquel pan. Dice 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es aquel que descendió? Pues Jesús mismo se declara que el Padre del cielo le envió a Jesús a la tierra. El Padre en quien estaba la vida, le envió a Jesús que tenía la vida para entregarles a ellos, y Él mismo fue la vida.
Ahora es una metáfora, otra vez, es una figura de qué manera fue Él la vida. El protestante dice que tenemos que creer en Él porque Él es la vida. Y Él, cuando creemos en Él, entonces Él nos imparte esta vida. Ahora, dice, comenzando en el 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ahora Jesús profundiza más y más, explica la metáfora. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sed de qué? ¿Hambre de qué? Acuérdense, al principio de su primer sermón, Mateo 5, el versículo 6, dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Mateo 5, versículo 6, porque ellos serán saciados. Saciados. Como dijo también en Juan 4. Sed, dice en Juan 4, dice, no tendría sed jamás, porque el agua de vida que Jesús podía dar a la mujer sería una fuente de vida dentro de sí. Y de esta fuente ella pudiera compartir vida con otros. Entonces, con esta forma de la figura, ¿qué es lo que Jesús decía? Ahora los demás tendrían que creer en ella para recibir su vida. Fue una cadena de Jesús, da a mí la vida. Entonces, si yo creo en Él, entonces para que ellos tuvieran de mí la vida, deben de creer en mí. No, esto mal entienden porque no aceptan el significado de este don de Cristo. Esta vida que da, dice, el que a mí viene. ¿Con qué propósito? Venir a Jesús. Físicamente acercarse a Él. ¿En qué sentido? Venir a mí. ¿Qué hacía Él? Pues ellos venían a Jesús para ser sanados de sus enfermedades. Venían a Jesús para escuchar su enseñanza. Entonces, ¿cuál de los dos podía dar vida a ellos? ¿La sanación del cuerpo o las enseñanzas de Él? Entonces dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahora, tenemos otra figura. El concepto de ver a Jesús, ver a Dios. Adelante, capítulo 14, dice cuando Felipe dice, muéstranos el Padre, dice que no has visto a mí. Si has visto a mí, has visto al Padre. Pero aquí en este texto nos va a decir que nadie ha visto a Dios jamás, sino el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a llegar a este punto. Dice, entonces, aunque me habéis visto, habían visto a Él. ¿Qué es lo que habían visto? No sabemos nada de lo físico de Jesús, pero sí sabemos del corazón, de su enseñanza, de su vida, de su amor, de su misericordia, de su paciencia. Hemos visto eso. Ellos también habían visto. También habían visto el poder divino que Él mostraba en sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, demostrar poder sobre los elementos de la naturaleza. Todo esto habían visto, pero
De todos modos, no lo querían seguir. No querían seguir en pos de él. Entonces dice, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Lo que él a mí viene. Esto llega también a ser un tema en Juan. También un tema mal usado por los protestantes. Porque dicen, si creemos en Jesús, si venimos a Jesús, nunca, no importa lo que haga el hombre, nunca va a rechazar, aunque volviera al mundo. A veces califican y dicen, pues Dios nos va a detener para que no crucemos la línea hasta la perdición. Algunos han dicho, si Dios ve al hombre al punto de pecar tan seriamente que iba a perder su alma, Dios le mataría antes. Así es lo absurdo de esta clase de malentender el lenguaje de Juan 6. Nos explica más y más en detalle, hablando de ver a Dios y de venir a Dios. Dijo a Nicodemo en capítulo 3, que uno que no naciere de nuevo no pudiera ver el reino. Entonces, ¿qué quería decir? Ver el reino. Usa entonces este concepto ver en el sentido de conocer, de entender, de tener esta conexión. Entonces dice el 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a ver, esto expresa de parte de Jesús lo precioso que es el que escoge seguir a Cristo. Es el mismo, es el lenguaje de Efesios capítulo 1. Efesios 1, los primeros 13 versículos, habla también, y como Romanos 8, otro capítulo, Efesios 1, Romanos 8, la mitad del capítulo. Aquí, Efesios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vez más, los protestantes nos dicen, esta es la elección. Dios ya escogió a los salvos antes de la fundación del mundo. No hay nada que el hombre puede hacer. Entonces, Dios nos va a salvar. Quiera o no quiera el hombre. Nos va a enviar el Espíritu Santo para bombardearnos con la paloma y nos va a cambiar el corazón, nos va a salvar a fuerza. Esto es la elección de Dios. No, hermanos. Dice, escogió a quienes. Es el lenguaje de Juan 6. ¿A quiénes? Los que vienen a Él libremente, de su propia voluntad. Dice, nos escogió en Él. Dentro de este círculo, Dios escogió a Jesús, el Hijo. Isaías tiene este gran tema. El escogido es Israel. El escogido es el Mesías. Porque el Mesías, el siervo fiel de Dios, fue todo lo que Israel fracasó en hacer. Dios escogió a Él y en Él nosotros que escogemos a Él, que seguimos a Él, que tenemos la misma naturaleza,
también Dios nos escoge a nosotros para que fuésemos santos. Este fue el propósito, como en Éxodo 19 y 1 de Pedro 2:9. Dios escogió a su pueblo para hacerles su tesoro especial. Así fue el plan de Dios. Éxodo 19. Pero siempre con estas condiciones. Tendrían que obedecer los mandamientos del pacto de Dios. Es lo mismo con el pacto de Cristo. Es condicional. Y lo que Juan enseña son requisitos para que seamos escogidos, especiales, los que Dios no echa fuera. Dios escoge a los que escogen a Él. Dios ama a los que le aman a Él. Entonces, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Con su gracia nos hizo aceptos. El hombre no es acepto delante de Dios si la gracia no cambia al hombre. Tito 2, 5 al 11 nos enseña renunciar la impiedad, etcétera, etcétera. Nos enseña, la gracia nos hace aceptos porque nos enseña. Y también la gracia nos perdona. Así vencemos dos cosas: la culpa del pecado y la práctica del pecado. Y nos hace aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo que Jesús ofreció y lo que Juan ofreció, el Bautista, en los evangelios fue el perdón del pecado con el arrepentimiento. Dos cosas: el perdón con el bautismo y el arrepentimiento en la nueva vida. Ahora, leyendo aquí adelante en el versículo 38, sigue hablando. Porque he descendido. ¿Quién? Jesús. Dice, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora Jesús enseña aquella voluntad para que los hombres hicieran lo mismo. Recomienda Jesús a sus discípulos que ellos también aceptaran la voluntad de Dios, la cual Jesús mismo enseñaba en sus sermones. Dice, yo vine descendí, dice, para hacer no la voluntad mía, sino la de Él que me envió. Otra vez, repetición, Él me envió, Él me envió, Él me envió. ¿Por qué dice, Él me envió? Porque ellos deben de entender su mensaje, su propósito, descendió del Padre en los cielos. Entonces dice, el 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora, 3 veces va a repetir. Dice, cuando habla que yo no pierde nada, que no pierda yo nada, dice, sino lo que resucite en el día postrero. Repite. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo resucitaré en el día postrero. 2 veces ahora dijo. Y una vez más lo va a decir. Dice en el próximo versículo. Ahí es adelante. Una vez más en el 44. Ok. Entonces dice, cuando habla de
de venir a Él, esta vez dice, ve al Hijo. Y también dice, cree en Él. Creer en Él es venir a Él y es de ver a Él. Ver es de entender, ver es de aceptar esta comunión. Esta es de conformarse a la voluntad de Él, como dice 1 de Juan 1, 7, dice, si caminamos en la luz como Él está en la luz, tendremos comunión el uno con el otro. Esto es de ver el uno al otro. Tenemos comunión cuando andamos en la luz. Andamos es obedecer. Cuando andamos en la luz como Él está en la luz. La luz del cielo, vemos que en Él estaba la vida, Juan 1:4, y la vida fue la luz del mundo. La vida enseña, alumbre, enseña cómo vivir para que podamos tener esta gloria divina. Entonces dice, y tenga vida eterna. Así describe la vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora comienzan a murmurar. No les gustó lo que Jesús dijo. Entonces ya hemos visto que el mensaje de Jesús se llama la verdad, se llama la fe. Los discípulos obedecían la fe, la verdad, la vida. Todo se refiere, son palabras que describen el mensaje de Jesús. Muy bien. Dice en el 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? La familiaridad a veces engendra ¿cómo se llama? El dicho sale que el falto de respeto. Ellos conocían la familia de Jesús. Esto está en Galilea, está en Capernaum, muy cerca de Nazaret. Conocían a José y a María, conocían a los hermanos y las hermanas de Jesús. Entonces, dijo que Él descendió del cielo. Ahora, después de todas las maravillas que habían visto, todas las señales, lo que quedaba fue la pregunta, ¿es mentiroso o no? ¿Es de Dios o no? Nicodemo ya reconoció, tenía que ser de Dios porque no hay hombre que podía hacer las señales que Jesús hacía si no fuera de Dios. Si era de Dios, entonces, ¿por qué no querían hacer caso de su enseñanza? Jesús dice en 43, respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Si habían visto las señales que declaraban que Él fue de Dios, y Él entonces como profeta de Dios dijo que Él descendió del Padre, ¿cuándo cambió su verdad en mentira? ¿Cuándo terminó de servir la fuerza de la evidencia que había demostrado por las sanaciones y todos los milagros, el poder sobre los demonios?
¿Qué pasó con la credibilidad de estas evidencias? Jesús dice, nadie ha visto al Padre sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. No hay hombre. Vea en Éxodo, no hay hombre que ha podido ver a Dios. Hay un solo hombre que ha caminado en esa tierra que había visto a Dios. Solo uno. El Hijo de Dios. Porque Él también fue Dios. Así declaró Jesús. Pero para decir que, después de haber visto al Padre, no solamente vio al Padre, pero lo conoció de cerca. Conoció el carácter, conoció la vida, conoció la justicia, la santidad de cerca. Y descendió del cielo con esta información, conforme a la voluntad del Padre. Y dice, esto fue el cumplimiento de la profecía de Isaías. En Isaías 54 tenemos un capítulo maravilloso. Versículo 1, es un capítulo de esperanza para Israel. Estaban al punto de sufrir el castigo muy severo de Dios por las manos de los asirios primeros y 100 años después por los de Babilonia. Entonces, después dijo que Dios iba a recordar sus promesas a Abraham e iba a traerles del cautiverio. Esto se escribió en el año 700 a.C. y el cautiverio pasó 200 años después. Pero dice, regocíjate, estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Este versículo se cita por el apóstol Pablo en Gálatas y aplica la profecía a Sara y a Agar. Y hay una alegoría ya en Gálatas 4 acerca de estas dos mujeres. La esposa libre, la esposa de Abraham, dio a luz a Isaac. Agar, la esclava, dio a luz hijo de Abraham, pero como esclava. Hizo esta conexión. Entonces, entre Israel en la carne y Israel conforme al Espíritu de Dios. Y cumple esta profecía la iglesia. Cumple esta profecía Cristo Jesús. Pero aquí en capítulo 54, en versículo 13, sigue hablando de este cumplimiento en los días de Cristo. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de sus hijos. Sin investigar más este capítulo, sería bueno ustedes si quieran leer este capítulo de Isaías para captar el sentimiento que Jesús expresa ahora. Porque en la profecía dice que serían enseñados. El concepto de ver, de creer, de acercarse o de venir a Cristo, todo tiene que ver con enseñanza. Como también la vida que está en Dios, que Jesús entregó a ellos, tenía que ver con las enseñanzas de Jesús. Dice, escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. ¿Cómo oyeron del Padre? Acuérdense de Mateo 16, cuando Pedro confesó a Cristo
en el versículo 16. Dice que la carne y la sangre reveló esta verdad a Pedro, sino el Padre en el cielo. El Padre en el cielo enseñó a Pedro cómo. Pues Pedro, escuchando las enseñanzas de Jesús, escuchaba la enseñanza del Padre. Entonces fue enseñado por el Padre cuando oyó la enseñanza. Acuérdense de cómo Jesús comenzó en Lucas 3. Cuando se bautizó Jesús, cuando Juan bautizó a Jesús, descendió el Espíritu Santo sobre él. Así comenzó. El Espíritu Santo trabajando con Jesús, hablando por su boca, enseñando lo del Padre a la tierra. Descendió del cielo. Su palabra, su vida descendió del cielo. Entonces, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre, Jesús. Ahora, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ya enseñó con mucho detalle lo que significa creer en él. ¿Está hablando de qué? Enseñados por Dios. Por lo tanto, creer en Jesús es de poner en práctica, aceptar en su vida diaria, poner en práctica, obedecer lo que Jesús enseñaba. Cuando uno hace esto, comienza a vivir, por eso se llama la vida eterna. Comienza a vivir la vida que Dios tiene. Vive la misma vida que Jesús tenía. Ahora, la gloria de Dios está en el hombre, 2 Corintios 3:18. Cuando miramos a cara descubierta la gloria de Jesús, somos transformados conforme a la misma imagen. Tendremos vida y gloria, la gloria de Dios, la vida de Dios es la vida eterna. Pero depende de lo que uno hace. ¿Por qué? Lo que se implica es, al verle a Él, le imita, le hace lo que ve. Como dice Santiago, no siendo oidor olvidadizo, pero hacedor de la palabra. Viendo como en un espejo la imagen, se corrige, se arrepiente conforme a lo que Jesús enseñaba antes. Arrepiéntense, dijo. Hay que nacer de nuevo para comenzar esta nueva vida. Entonces, el 48 dice con claridad, está golpeando el punto otra vez. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el maná en el desierto y murieron. Acuérdense de lo que Jesús había dicho en 27. Trabajar por la comida que perece. O no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dijo 27. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús dice que lo de comer este pan de vida no es para la carne, pero es para educar la vida espiritualmente. Dice, este es el pan que desciende del cielo, versículo 50, para que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hay doble sentido, por supuesto. Dio su carne, dio su cuerpo, para ser clavado a la cruz, para que haya perdón del pecado. Pero comer de su carne, en este caso,
se refiere al comer de sus enseñanzas, como vamos a ver adelante. Le explica por fin en versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os doy, dice, son vida. Ok, dice entonces, 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Es como el caso de Nicodemo. Fue difícil para Nicodemo, este hombre erudito, este hombre tan inteligente que fue un jefe entre los judíos, un maestro de la palabra. Él sabía lo que Jesús enseñaba acerca del arrepentimiento y del bautismo. Y cuando Jesús le dijo, tenía que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, ¿cómo es que no podía entender esta metáfora? Que claramente Jesús hablaba en una figura. Y lo mismo aquí. Esta gente, en vez de aceptar la fuerza de su enseñanza, prefieren hacer todo literal. Es como los hombres hoy día. Quieren hacer literal lo que es figurativo. Y también hacer de lo que es figurado como literal. Quieren hacerle al revés. Porque no quieren aceptar la enseñanza muy simple y muy directa que nos instruye cómo vivir. Jesús le contesta, de cierto, en 53 ahora, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. 4 veces ya dijo de resucitar en el día postrero. Otra vez está hablando de la confianza que Cristo tiene en los que le oyen y que le obedecen, que le siguen, y el resultado, el poder de la cruz, el poder del mensaje del Evangelio para hacernos capaces de caminar hasta la muerte, sirviéndole a Él. Dice, el 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Así nos explica. Permanecer en él es el lenguaje de la epístola de Juan. Quería leer algunos puntos de allá. Vamos a ver si hay tiempo. El punto de la figura es cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. En mi ejemplo, en mi enseñanza, hay que comerme a mí. Es decir, comer por completo este plan de salvación, comer por completo toda la enseñanza mía, obedecer por completo la voluntad de esta enseñanza. Jesús nunca aceptó menos
que esta clase de compromiso. Así fue también en el primer pacto. Dios exigió la fidelidad de Israel a su pacto. No lo quería hacerlo. Ahora, los hombres modernos quieren imitar a los israelitas, los apóstatas, diciendo que no importa si obedecemos o no, si le comemos por completo o no. Si descuidamos de una parte, no hay grande cosa en eso. Dice, en mí permanece y yo en él. Pues déjeme seguir leyendo un poco más. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu Santo da vida por dar las palabras que Jesús enseñaba cuando descendió sobre Jesús. Comenzó esta alianza entre Jesús y el Espíritu Santo y predicaban las palabras del Padre, los tres entonces trabajando juntos, comunicando estas palabras que da vida, dice. Lo dudaban, ¿por qué? Dice que dudaban que Él descendió del cielo. Dice, y pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir, ¿entiende el argumento? Si dudan que lo que Jesús dice es verdad, porque dudan que descendió del cielo, que este mensaje es verdadero. Entonces, pues qué, si vieras al Hijo subir, ¿a dónde estaba primero? Ese mismo lenguaje de Efesios 4. Jesús subió y descendió. Es el lenguaje de Juan, capítulo 1, cuando habló con Natanael de que él iba a ver los ángeles subiendo y desciendo sobre el Hijo del Hombre. Es como en el sueño de Jacobo, en Génesis, que en el sueño de él, cuando apenas comenzó su vida de buscar a Jehová. Pues hermanos, el tiempo ya se acaba. Quería mencionar al menos un poco. Ya mencioné 1 Juan 1, 6 y 7. Me gustaría llevarnos allá para terminar, porque el lenguaje de la epístola de Juan también refleja el lenguaje aquí de Juan 6. En Juan 1, 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, hablando de qué? No andando en la luz de que Cristo trajo, la luz que sale de la vida, ¿ok? Que alumbra el mundo. Dice, mentimos. Si decimos tenemos comunión, pero andamos es obedecer la ignorancia, obedecer el pecado. Si esto es cierto, entonces mentimos y no practicamos la verdad. La palabra verdad, como Jesús usó en Juan 8, 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El camino de la vida es el camino de la verdad. El camino de la fe es el camino de la verdad, porque la palabra fe se basa en la palabra verdad. Y cuando dice desierto, es el hebreo amén, amén. Amén es la raíz de la palabra verdad. Es la raíz también de la palabra
fe o de fidelidad. Todo se conecta, hermanos. Entonces, en versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Capítulo 2, 4, dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Porque así esto es la vida. Adelante habla del amor. El 10, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Porque la ley del amor es la base de todos los mandamientos de Cristo. El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor al hermano, refleja el carácter de Dios. Es un gran mensaje, hermanos, y toda la epístola de Juan refleja eso. Lamentablemente, este mensaje se pierde hoy día por la teología de los protestantes. Y lamentablemente está en la iglesia también. Yo sé que allí por años allá en El Salvador, el hermano Larry White y otros enseñaban este concepto de la gracia que se predica allá en las iglesias protestantes. Y resulta que uno no entiende la obligación de obedecer a Cristo para andar en luz y así tener vida, la vida eterna, así tener la comunión con Dios. Uno no puede tener comunión con Dios si anda en las tinieblas. Hermanos, ya la hora se acabó. Y aún así, casi terminamos el capítulo. Tendremos que volver y repasar un poco sobre el capítulo para entrar en el próximo estudio. Los capítulos 7, 8 y 9 son una unidad. Y llegamos al capítulo del ciego que fue sanado y ciego, pero entendió más de la luz que los que tenían vista. Y así termina el capítulo 9, que Jesús es la luz del mundo. Capítulo 8, Jesús declara, es la luz del mundo, la luz que sale de la vida. Es una maravilla, hermanos, este tema, la manera por la cual Jesús hace, pues, dramático. Todo antes había enseñado por detalle, debemos de hacer eso y aquello en Mateo 5 y 6 y 7 y no afanarnos y poner el reino de Dios en primer lugar y todo eso. Ahora Cristo abarca todo eso en su enseñanza. Esto es la luz, es la vida. Y es maravillosa lo que Dios nos ha dado desde el cielo para el hombre en sus manos. Hermanos, gracias por su atención y por su paciencia. Que Dios los bendiga a todos.